Hoy vamos a estar hablando acerca del programa Descargar CFDI y nos vamos a enfocar específicamente al módulo de la descarga de los XML y la consulta de la metadata. Muy bien. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy rápido, donde vamos a dar una descripción de lo que es descargar CFDI y qué reportes genera. Luego estaremos ya entrando a la parte principal del curso, que es la descarga de los XML y la consulta de metadata. ¿Cómo se hace de forma manual este proceso? ¿Cómo nuestra solución, nuestro programa resuelve este tema, tanto la descarga como el metadata? Y pasaremos a la configuración avanzada de la descarga. ¿Qué podemos hacer durante el proceso de descarga? Primero, ¿qué es descargar CFDI y para qué sirve? Bueno, es un programa que tú instalas en tu computadora y cuya función principal es la descarga masiva de los archivos XML y generar reportes. ¿Ok? Entonces, descargar del SAT, traerme del SAT los XML que tiene el servidor del SAT y con esto generar reportes o hacer operaciones. ¿Qué reportes se pueden generar? Pues lo dividimos como en secciones. Con respecto a los CFDIs, pues podemos convertir Excel, sacar un desglose de impuestos por tipo y por tasa, sacar el desglose de conceptos. Con respecto a los recibos de pago, pues también los podemos convertir a Excel y desglosar los impuestos que están contenidos en un recibo de pago. Recordemos que a partir de la versión 2.0 tenemos que agregar cómo se afectaron los impuestos en cada documento. Luego tenemos en la parte de recibo de nóminas, que fue un módulo que agregamos hace poco, donde podemos sacar reportes relacionados con los recibos de nómina, ¿no? Especialmente el desglose de percepciones, deducciones y otros pagos es de pronto el reporte más utilizado por nuestros usuarios. Y bueno, tenemos otros reportes de acumulados. Con respecto a las constancias de retenciones, el sistema también cuenta con un módulo de constancias de retenciones, que lo que hacemos es descargarlas, convertirlas a Excel y extraer la parte de los impuestos retenidos. ¿Ok? No quiero profundizar mucho en cada reporte, sí queremos dar una idea general porque nos vamos a concentrar en lo que es la descarga. ¿Qué operaciones tenemos con respecto a estos XMLs? Ya que tienen los XMLs, se pueden analizar. Por ejemplo, tenemos un módulo que analiza los recibos de pago junto con sus comprobantes asociados para encontrar errores, diferencias, incongruencias. ¿Ok? Podemos hacer una conciliación, encontrar recibos de nómina o facturas duplicados, etc. Y finalmente, en las últimas versiones hemos agregado lo que es la generación de la DIOT y un reporte de cálculo de ISR retenido por persona moral. Si se dan cuenta, el sistema trabaja mucho con los XML para sacar información, o sea, generar reportes y poder hacer operaciones. Y entonces aquí viene el punto importante. Para poder trabajar con estos XML, si tú no los tienes, el sistema te ayuda a descargarlos. Y eso es lo que hoy justamente vamos a revisar. ¿Cómo poder hacer este proceso de descargar los XML? ¿Cuáles son las tips? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué puedo hacer para obtener la mayor cantidad de información, etcétera, etcétera, ¿no? De eso se trata este curso. Lo primero que vamos a ver es el proceso manual. ¿Cómo se hace hoy en día o cómo lo hacen algunas personas? Porque hay gente que lo sigue haciendo de forma manual. Esto es, ingresando a la página del SAT, indica el RFC, la clave CIE, captura el CAPTCHA y decide si quiere emitidas o recibidas, ¿ok? Y finalmente consultamos el periodo que requerimos, en este caso de emitidos. Una vez que obtenemos la respuesta, podemos descargar cada uno de los XML. Eso es como se hace de forma manual. Y aunque parezca increíble, aún hay muchas personas que lo hacen de esta manera, ¿ok? Justamente al ser un proceso manual conlleva muchas desventajas, ¿no? Es muy lento, finalmente, uno por uno, y si tienes que descargar una cantidad, pues no muy grande, 100, 200, descargar cada XML, se vuelve un proceso tedioso, lento, ¿no? Tiene una limitante, no puedes descargar más de 2000 XML al día por contribuyente. No permite la consulta entre años. Si tú quieres descargar 2023 y 2024, tienes que hacerlo por cada año por separado, ¿no? Pero si son recibidos, tienes que hacerlos mes por mes. Entonces se vuelve todavía más tedioso estar consultando y descargando cada mes. Insisto, esto desde el portal del SAT. No se permite la descarga al mismo tiempo de emitidos y recibidos. Sí, primero procesa los emitidos, luego procesa los recibidos, ¿no? No permite hacer el uso de filtros, opciones avanzadas que me permitan traer la información que realmente yo necesito, ¿no? Y bueno, algunas veces se presentan problemas con los navegadores, con Google Chrome, Firefox, no puedo ingresar a la página, limpia caché, y bueno, son una serie de cosas. Entonces, este proceso, aunque existe, aunque es el permitido por la autoridad, la realidad es que al final del día genera una serie de problemáticas que, aunque sirve,
y en algún momento llega a funcionar, la verdad es que para el día con día es inviable, es perder demasiado tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como Facturando dimos como solución? Es automatizar este proceso. ¿Cómo lo podemos hacer, pero de forma automática? Justamente lo que queríamos es automatizar la descarga. ¿Qué es esto de automatizar? Pues usar una herramienta, la que sea, un programa, una página, una app, lo que sea, pero que permita que la descarga de los XML se haga sin que el usuario intervenga. O si llega a intervenir, sea mínima su intervención. No quitarle tiempo al contador, al personal que está haciendo estas descargas, sino que sea algo muy rápido, ¿ok? Y que me permita descargar grandes volúmenes, ¿no? Y eso fue lo que desarrollamos en Facturando, un módulo que nos permita esto justamente, hacer esta descarga de los XML. Con nuestro módulo, que más adelante se lo vamos a demostrar, vamos a hacer un demo y les vamos a dar una serie de tips y recomendaciones, pues podemos descargar hasta 33,000 XML al día. ¿Ok? Claro, siempre utilizamos la palabra hasta porque no es posible en todos los casos llegar a descargar ese volumen. Lo que sí podemos asegurar es que descargamos más de los 2,000 XML permitidos por el SAT, ¿no? Se pueden descargar tanto emitidos como recibidos al mismo tiempo. Entonces tú configuras de que yo quiero emitidos, yo quiero recibidos y él hace el proceso de los dos. Permite usar un rango de fechas abierto y eso es algo muy padre porque yo puedo decirle al sistema, oye, yo quiero desde el 1 de enero del 2010 hasta el día de hoy. Entonces no tiene ninguna limitante, no importa si es emitido o recibido. Hace un momento veíamos que para los emitidos era solamente en el año y para los recibidos solamente en el mes. Aquí no, aquí es totalmente abierto. Puedes consultar lo que tú quieras. El proceso automático, es automático porque finalmente tú solamente ingresas el RFS, el periodo que quieres y listo. Él ya se conecta al SAT, hace la descarga, tú vas y te tomas un café y cuando regresas ya están los XML descargados y listo para que comiences a trabajar con ellos. Permite el uso de filtros avanzados como, por ejemplo, el tipo de comprobante. A veces queremos descargar solamente los emitidos, sí, pero solamente los ingresos, egresos y pagos. Entonces, poder filtrar la información y traerme exactamente lo que yo necesito me ahorra tiempo y me permite descargar un mayor volumen de XMLs. La velocidad de descarga. Nuestra solución permite descargar hasta 50 XML por segundo. Es bastante, bastante rápida. Eso humanamente, si lo haces uno por uno, es imposible. En nuestro caso, no. El sistema trabaja de tal forma que puede traer muchos XML al tiempo y que el proceso de descarga sea muy rápido, ¿no? Y al final de todo esto, cuando terminas la descarga, obtienes un reporte básico que permite saber qué es lo que estaba en el servidor del SAT, ¿no? Entonces, esas son como las ventajas que ofrece la solución que en Facturando proponemos. Pero no solamente es esto, sino qué otros documentos se pueden descargar. Comúnmente las personas queremos descargar el XML y olvidamos que en el SAT hay otros documentos relacionados al XML. Por ejemplo, los acuses, el acuse de la solicitud de cancelación y el acuse de la cancelación son dos documentos diferentes. Uno es cuando se solicita la cancelación y el otro es cuando realmente fue cancelado. Son dos PDFs firmados por el SAT, entonces tienes la evidencia. Y estos son archivos que hoy en día el programa descarga sin ningún tipo de configuración o acción necesaria. ¿Ok? También el programa puede descargar el detalle del comprobante, es un documento, un PDF muy sencillo con algunos datos del XML y los documentos relacionados. Ese es otro documento muy importante. ¿Por qué? Porque me permite saber una factura que, o un comprobante qué otros UIDs tiene relacionados que impiden que lo cancele, por ejemplo. Entonces ahí es donde radica su importancia. Y bueno, el PDF oficial del SAT, algunas personas lo llaman así, nosotros realmente no lo llamamos así, pero quisimos colocarlo en la presentación porque es muy común escuchar, oye, yo quiero el PDF que está en el SAT porque ese es el oficial. Bueno, aclaro, ese no es el oficial, es un PDF finalmente. Cualquier PDF que represente al XML funciona. Este no es que si es el válido o no, ¿no? Pero bueno, algunas personas lo requieren y el sistema lo puede descargar. De tal forma que tú no necesitas sino indicarle al sistema que quieres este documento y él todo lo va a descargar junto al XML. Entonces son cosas que a veces no aprovechamos o no conocemos y esa es la idea de esta plática, darles a conocer todo el poder que tiene nuestro módulo de descarga. Ok, ya teniendo un panorama general de lo que hace nuestro módulo de descarga, quisiéramos hacer un demo para que vean cómo funciona y ver diferentes tips de todo esto. Como se dan cuenta, tiene diferentes secciones, pero bueno, nos vamos a concentrar especialmente en la descarga de los XML. Para poder descargar los XML tenemos este botón, que es el que nos permite hacer la descarga masiva. Le doy clic y el programa me va a pedir varias cosas. Lo primero que me pide es el RFC, ¿sí? El RFC del contribuyente del cual voy a descargar los XML.
Me pide su clave SIEC, pero si yo ya la capturé, la clave SIEC ya existe. No hay necesidad de volverla a capturar. Y aquí viene un punto importante, muy importante, que constantemente recibimos preguntas. Las personas nos dicen, oye, pero la clave SIEC no se parece a la que, o no es la que yo digité en su momento. La clave SIEC es totalmente diferente. Y es correcto, la clave SIEC no se ve. Tal vez la pregunta es, bueno, y si no es correcta, ¿cómo es que funciona el programa? El programa internamente guarda la clave SIEC. Lo que te está mostrando aquí es solamente una fachada, un texto aleatorio, que no es la clave SIEC. Y tal vez te preguntes, oye, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no muestra la clave SIEC? Justamente para evitar problemas con algún curioso. ¿Qué sucede? Piensa en esto un momento. ¿Qué sucede si tú estás trabajando en tu computadora, te tienes que parar un momento, te vas 10 minutos de tu computadora, viene un compañero tuyo de trabajo o una persona externa y ya solamente con darle clic puede ver tu clave SIEC? Entonces, de esta manera no. De esta manera lo que él va a ver es algo que es falso, que no es tu clave SIEC. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes le den clic a este botoncito, a este ojo, van a ver un texto que no es tu clave SIEC, pero no te preocupes, el sistema trabaja aún. ¿Por qué? Porque él la tiene guardada internamente. Esto solamente lo hace para evitar si algún curioso llega a revisar qué tenemos y no se lleve la clave SIEC. Es un tema de seguridad, para evitar ojos curiosos. Bueno, una vez que ya tenemos esta información, nos pide el periodo. Y yo les decía hace un momento, aquí podemos colocar un periodo totalmente abierto. Como les digo, desde el 1 de enero del 2010. Esa es como la fecha mínima hasta el día de hoy. Entonces, puede ser entre meses, entre años, no hay ningún tipo de restricción. Tenemos una fecha inicial y tenemos una fecha final. Tal vez alguien se pregunte, oye, ¿y si yo quiero agregar la hora, minuto y segundo? El sistema internamente lo agrega. Aunque realmente tú no lo colocas, él pregunta desde las 00 horas hasta la hora actual o hasta las 12, dependiendo de cómo sea el caso. Entonces, no se preocupe que el sistema internamente es inteligente y hace esta parte. Aquí indicamos qué queremos, si son los emitidos o son los recibidos, o los dos, ¿no? Yo le puedo indicar, yo quiero los emitidos y los recibidos, para que él los procese en una sola petición. En versiones anteriores, lo que el programa hacía era solamente emitidos o solamente recibidos. Entonces, si yo quería los dos, yo tenía que primero descargar los emitidos, luego descargaba los recibidos. Lo que hicimos fue mejorarlo para que sea el usuario que decida qué es lo que él realmente quiere. En este caso, solamente van a ser los recibidos, pero insisto, puedes seleccionar los dos y no hay ningún problema. Luego viene el estatus. ¿Qué quiero? ¿Los vigentes, cancelados o todos? Y alguien nos preguntaría, no, pues la gente siempre quiere los todos. No, a veces queremos solamente los cancelados. ¿Por qué? Porque queremos saber qué se canceló el mes pasado, o cuáles de los del mes pasado están cancelados. Los de un periodo están cancelados. Entonces, por eso quisimos dejar esta opción abierta, para que tú decidas qué quieres, todos, vigentes o cancelados. Luego viene la parte del efecto. Este es uno de los filtros más interesantes que tiene el sistema, ¿no? Donde yo puedo indicar qué quiero: ingresos, egresos, traslados, pago o nómina, o todos al mismo tiempo, ¿no? Yo le puedo decir todos y ya me va a descargar todos, pero a veces no queremos descargar los recibos de nómina, no tiene sentido para nuestra operación. Entonces, ¿para qué los voy a descargar? Simplemente los deshabilito. Y en la empresa no trabajamos comprobante de traslado, entonces también lo deshabilito. De esta manera es mucho más eficiente el proceso que va a hacer el sistema. Porque si tú emites 1000 facturas, pero tienes 10,000 recibos de nóminas, pues es mucho trabajo que no se necesita. Aquí es donde es importante, indiquémosle lo que realmente nosotros queremos descargar. Luego viene esta parte que también es utilizado por algunos usuarios. Hemos visto casos muy interesantes donde filtramos por el RFC, en este caso el RFC emisor. Como estoy queriendo los recibidos, yo le estoy diciendo, tráeme todos los recibidos de este mes. Pero aquí yo le puedo indicar, pero solamente los que fueron emitidos por un RFC en específico. Por ejemplo, aquí. Yo le digo, quiero todos los que yo recibí, pero de este RFC, en ese periodo. Oye, ¿y qué pasa si quiero más RFCs? Ese más otro. Entonces le doy coma y escribo el siguiente RFC. Le digo, aquí está el siguiente RFC. ¿Qué le estoy diciendo aquí al sistema? Quiero todos los recibidos del mes de septiembre, pero que fueron emitidos por estos dos RFCs, por cualquiera de esos dos RFCs. El resto, ignóramelos. Entonces, este es un filtro que también ayuda mucho. Tenemos un caso muy específico de una empresa, una aseguradora, que utilizan el sistema para descargar los recibos de nómina, y ellos lo que hacen es que indican, quiero los recibos de nómina, en este caso son los emitidos. Les voy a dar nada más el ejemplo para que tengan un contexto de cómo funciona. Pero ellos no quieren descargar todos los recibos de nómina de todos sus empleados, ellos solamente quieren los de un grupo de empleados en específico.
¿Qué es lo que hacen? Capturan aquí los RFC de los empleados. Entonces son los recibos de nómina emitidos, por ejemplo, en este caso de septiembre, donde le coloco cada uno de los RFCs. En este caso, esta empresa utiliza 7,000 RFCs. Oye, pues yo no voy a capturar 7,000 RFCs uno por uno, ¿no? Vamos, no es posible. Entonces, para eso tenemos este botón que está aquí, que nos permite importar los RFCs desde un archivo de Excel. Simplemente le doy clic y él me permite importar todos los que yo necesite. Yo leo el archivo de Excel, él saca toda la información y con eso ya coloca los 7,000 RFCs. Esta empresa trabaja y le encanta, le fascina nuestro sistema, por eso es el único sistema que le hace esto, el hecho de que él pueda indicar los RFCs en específico que él necesita. ¿Okay? Entonces, eso es un gran filtro que a veces no utilizamos, a veces por desconocimiento, pero que nos ayuda mucho porque reduce la cantidad de información. Esta aseguradora seguramente emite cantidad de comprobantes y tiene cantidad de recibos de nómina, etcétera. Imagínate descargar todo pero solamente necesita 500, 1,000, 2,000 recibos de nómina. No tiene sentido. Entonces, con esto, ellos logran descargar exactamente lo que necesitan. Voy a modificar a como lo teníamos en el ejemplo hace un momento, que era recibidos, todos. Vamos a quitar ingreso, vamos a quitar nómina y traslado. Y vamos a limpiar aquí el RFC. Entonces, ya conocen para qué funciona este filtro. Luego viene la parte de complementos, ¿ok? Aquí tenemos varias preguntas constantemente, porque la gente a veces selecciona un complemento y dice, oye, pero no me aparece nada. Bueno, si tú seleccionas un complemento, ¿qué le estás diciendo al sistema? Dame todos los comprobantes recibidos de este periodo, que sean ingreso, egreso y traslado, y que tengan el complemento carta aporte 3.1. Entonces, si tú necesitas que tenga un complemento en específico, lo activas. Si no, simplemente lo dejas en todos para que él no aplique ningún filtro con respecto al complemento. Aquí es que tengan un determinado complemento en específico. Bueno, luego tenemos la opción de generar el PDF de los XML descargados. Y esta opción siempre la recomendamos activar. ¿Por qué? Porque el sistema descarga los XML y genera el PDF. No se trae el PDF del SAT, sino que utiliza nuestro propio generador de PDFs. Internamente el sistema va generando a través de plantillas los PDFs. ¿Por qué utilizamos esta opción y no traernos el PDF del SAT? Uno, porque es más rápida la descarga. Y dos, porque nuestro PDF está más bonito, modestia aparte. Y dos, tiene la información mucho más ordenada. Entonces, visualmente es más atractivo. ¿Ok? No es obligatorio, si ustedes quieren la activan o si no, no hay ningún problema, pero siempre recomendamos hacerla. La última opción es volver a descargar los XML previamente descargados. ¿Y esta opción por qué se utiliza o por qué la creamos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Por lo siguiente, ¿qué pasa si tú descargas hoy los XML? Y los pierdes, se te borran, los guardaste en una memoria y se te perdió, se dañó el disco, lo que tú quieras, no importa. Si tú activas esta opción, el sistema va a descargar nuevamente estos mismos XML. Oye, y si no lo activo, ¿qué pasa? En ese caso, él va a ignorar los que ya había descargado. Él internamente guarda, dice, ya descargué 10. Cuando se vuelve a conectar al SAT, encuentra que hay 15. Entonces dice, ya 10 los descargué, yo ya sé cuáles descargué. Ya no descargo sino 5. Entonces, con esta opción le decimos, no, tú vuelve a descargar todo. Esta opción se vuelve útil cuando tienes que descargar un gran volumen de información. Perfecto, bueno, aquí ya están los parámetros explicados, ya tenemos la información de cómo funciona cada uno. Simplemente lo que le damos es aceptar y el sistema comienza a trabajar. Y se dan cuenta cómo es de sencillo, simplemente lo dejo funcionando. Él trabaja solito y me va informando cuál es el progreso que tiene. En este momento, él está intentando ingresar al servidor. Con la información que le dimos, está intentando ingresar al servidor del SAT. Ya ingresó, ya está descargando. En este caso, me está descargando solamente 2 archivos, aunque encontró más. ¿Por qué? Porque no le activé la opción de volver a descargar. Ahorita lo volvemos a hacer para que se vea. Pero ya está descargando los XML. Si se dan cuenta, es muy rápido. Si yo hubiera hecho esto de forma manual, me hubiera llevado una hora o quién sabe cuánto tiempo más, ¿no? Aquí no, aquí la verdad es que es bastante rápido. Ya el sistema hizo la consulta, ya el sistema seleccionó cuál es XML y ya el sistema está descargando. Entonces, esa es la maravilla de este proceso, que nos permite hacer toda esta descarga de forma rápida, sencilla, sin estar en complicaciones. Insisto, descargando al mismo tiempo tanto emitidos como recibidos. Eso es lo que ofrece Facturando en su software, en su solución Descargar CFDI. Perfecto, aquí ya me dice, ya tengo el resultado. Voy a volverlo a hacer y quiero mostrar otras opciones que no mostré en la primera parte, que creo que también son de ayuda y que a veces como usuarios no las explotamos en su totalidad. Y eso tiene que ver con estos sistemas de ayuda.
Si ustedes dan clic acá, el sistema tiene una serie de documentos o recomendaciones que les invitamos a leer. Estos documentos explican cómo usar el sistema o cuáles son las mejores opciones para usar el sistema. ¿Qué pasa cuando alcanzas el límite del SAT? ¿Cómo cambiar el directorio donde se descargan los XML, etcétera? Entonces, también les recomendamos mucho esta parte, leer cada uno de estos documentos. Y en este icono, justamente que parece una cámara, es un video. Si ustedes le dan clic, se abre el navegador con un video en YouTube donde explican cómo funciona todo el sistema. Entonces, los invitamos a aprovechar estas opciones porque muchas de las preguntas que recibimos por parte de los usuarios justamente están relacionadas con respuestas que se encuentran acá. Entonces, es importante aprovechar este tipo de recursos. Ok, voy a volver a hacer la descarga y en este caso le vuelvo a decir que me vuelva a descargar los XML, lo activo esta opción y ejecuto la descarga. Nuevamente él se conecta al SAT y vuelve a descargar los XML, aunque ya los había descargado. ¿Por qué? Porque le activé esta opción. Nuevamente él está ingresando al servidor del SAT, está haciendo todo el proceso de registrarse ante el servidor del SAT, que se reconozca, que el servidor del SAT lo conozca. Hay gente que me dice, oye, ¿ustedes hackean el servidor del SAT? No, para nada. Simplemente por eso se pide el RFC y la clave SIEC. Con eso podemos ingresar al servidor del SAT. Ya está descargando, ya lleva descargado 200 comprobantes, 200 XML y está descargando los documentos relacionados. Como tenemos algunos XML cancelados, va a descargar el acuse de cancelación y el acuse de la solicitud de cancelación. Son estos dos PDFs que, como les comenté, están firmados por el SAT. Pero esto ya lo hace el sistema automáticamente. Tú no tienes que configurar ni hacer absolutamente nada. Aquí ya está finalizando. Ya descargó 201 archivos de 203. Entonces es bastante rápido como ustedes lo pueden percibir. En este caso solamente descargué los recibidos. Si te das cuenta, en la parte superior en la ventana nos dice que él está justamente trabajando con los recibidos. Y aquí ya terminó. Importante, cuando él finaliza, nos muestra esta ventana de resumen. Esta ventana de resumen nos permite saber qué fue lo que encontró. Justamente nos dice, oye, en el SAT encontré 203 comprobantes. De esos, 202 están vigentes y uno está cancelado. De esos pude descargar 202. Uno no lo pude descargar. Y es justamente porque los XML recibidos, cancelados, no es posible descargarlos. Ni siquiera entrando al propio portal del SAT y tratarlo de descargar, el SAT no los deja descargar, ¿no? No es una restricción del programa, es una restricción del propio servidor del SAT. ¿Ok? Y me dice que descargó un PDF adicional. Este PDF, si yo le doy clic, me dice que fue un acuse de cancelación. Entonces, esa es otra parte que los invitamos. Cada vez que ustedes vean este tipo de textos en otro color y si le pasan el mouse, él les da información y ustedes le pueden dar clic, hace más cosas, tiene más información. ¿No? Son opciones que ustedes pueden aprovechar para entender qué fue lo que pasó durante el proceso de descarga. Finalmente me dice en qué directorio quedaron guardados los XML y el tiempo que se tardó. En este caso, en total, 1 minuto y 12 segundos. Para descargar 200 XML fue bastante rápido. Le doy a aceptar y aquí ya termina me muestra un resumen de lo que sucedió. ¿Ok? Esto es un resumen de lo que él encontró en el servidor del SAT. Quiero aclarar que aquí no están todos los datos de los XML. Hay personas que nos dicen, oye, pero en este resumen no se ven los impuestos. No, definitivamente este resumen no está hecho para eso. Este es un resumen, un reporte básico de lo que él encontró en el servidor del SAT, donde me dice qué way encontró, la fecha de emisión, la hora de emisión, etcétera. Pero su objetivo no es extraer toda la información del XML. Para eso tenemos otros reportes. Muy bien, aquí también podemos trabajar con las columnas. Como les mostramos en el curso pasado, también podemos agregar, quitar columnas, etcétera. Pero insisto, aquí vas a encontrar información muy básica de los XML. Su objetivo como tal no es traer toda la información. Para eso tenemos otros reportes. El objetivo de este reporte es decirte, mira, esto fue lo que encontró en el SAT, pero de forma muy básica. Insisto mucho en esta parte porque constantemente recibimos preguntas de los usuarios donde dicen, oye, no veo este dato, ¿por qué no aparece esto? ¿Por qué no aparece lo otro? Bueno, no aparece porque este reporte no es para eso. Si tú quieres obtener todos los datos del XML, para eso tenemos un reporte llamado Convertir Excel. Bueno, vamos a continuar con la presentación y ahorita regresamos acá. Queremos hablarles ya vieron funcionando el módulo, cómo funciona, cómo trabaja. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué es lo que me recomiendan hacer para obtener mayor cantidad de XML, para poder descargar todo, etcétera, ¿no? Y eso es lo que queremos compartirle aquí. Son una serie de opciones.
son recomendaciones. En ningún momento esto es algo obligatorio, ¿no? Y quiero ser muy enfático en esta parte porque también a veces algunos usuarios nos dicen, oye, ¿tengo que hacer esto? No, esto es totalmente opcional, pero son como las mejores prácticas, ¿ok? Primero, de preferencia conectarse a Internet usando cable. Sabemos que hoy en día es muy práctico conectarse por Wi-Fi, pero las pruebas que hemos hecho, la experiencia que ya hemos tenido nos ha demostrado que si te conectas por Wi-Fi, la velocidad de descarga es mucho más lenta y segundo, descargas menos cantidad de XML. Un ejemplo muy práctico, tuvimos un usuario que estaba descargando 8000 XML al día y él decía, oye, pero yo necesito descargar 10, 12000. ¿Por qué no los descarga todos? Investigando pudimos ver que él se conectaba por Wi-Fi. Dijimos, no, mira, inténtalo por cable. Al inicio fue muy reácido, ¿eh? Decían, no, 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 es que yo todo es por Wi-Fi. No, prueba, nada más prueba. Efectivamente, cuando él se conectó por cable, su descarga incrementó, si mal no recuerdo, a 16000 XML, casi el doble o el doble de lo que inicialmente estaba descargando. Entonces, siempre recomendamos conectarse por cable. Insisto, esto no es obligatorio. Oye, ¿yo puedo seguir por Wi-Fi? Sí, no tienes problema, pero ten en cuenta que no vas a alcanzar el mismo volumen. Oye, pero si voy a descargar solamente 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, no tienes problema. Esto ya es cuando comienzas a tener volumen. 8000, 10000, 15000, 20000, ya sí es la recomendación que hacemos. Otra recomendación importante, si requieres descargar una gran cantidad de XMLs, por ejemplo, más de 10000, de preferencia hacerlo en horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana. Cuando nosotros hicimos nuestras pruebas y logramos descargar hasta 33000 XML, lo hicimos alrededor de las 2 de la mañana. ¿Por qué a estas horas? Porque es cuando el servidor del SAT está más desocupado y va a responder más rápido y va a permitir descargar mayor volumen de información. Entonces, insisto, esto solamente es una sugerencia por si quieres descargar un alto volumen. La otra opción es usar filtros. Ya les mostraba que el sistema tiene una serie de filtros para no descargar todo. Les daba el caso de la nómina. A veces no requiere los recibos de nómina, entonces, ¿para qué los descargas? Utilizar las opciones que ofrece el sistema para reducir la cantidad de información que me voy a traer. ¿Para qué descargo 20000 XML si al final del día solamente necesito 1000? Más bien filtro y yo pido lo que realmente necesito. No usar otros productos para hacer la descarga masiva. Tal vez se piense aquí que es, oye, no utiliza la competencia. No, no se trata de eso. Se trata de que nos ha pasado, ha habido casos donde el usuario dice, yo tengo otro programa. Perfecto, no hay problema. Nosotros no tenemos problema con eso. Con ese programa descargué 2000, pero luego utilizo el tuyo y ya no puedo descargar nada. Efectivamente, no vas a poder descargar porque ya topaste el límite en el SAT. Recordemos que el que marca el límite, el que lleva el contador, el que va diciendo cuántos se han descargado, es el servidor del SAT. Si ya por algún motivo, utilizando otra herramienta o lo que sea, llegas a ese límite, ya nadie más podrá poder descargar, ni siquiera entrando al servidor del SAT de forma manual y tratar de descargar un XML. Ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque alcanzaste el límite. Entonces, nosotros siempre recomendamos utiliza nuestra herramienta. Porque hay muchas herramientas en el mercado que descargan 1000, 2000, llegan al límite de los 2000. En nuestro caso no, superamos ese límite. Pero una de las condiciones es que no utilices algo externo porque si no, tú con ese externo, con ese tercero, vas a bloquear el límite. Y entonces cuando llegue nuestra herramienta, pues no la va a poder descargar. Y bueno, finalmente, usar las ayudas disponibles en pantalla. Ya les mostré una serie de documentos, de videos que nos permiten tener más información del por qué suceden las cosas y entender cómo funciona el programa. Esas eran como las mejores prácticas. Vamos a ver, aclarar algunos puntos importantes que consideramos que son trascendentales en la descarga. Primero, el reporte que se muestra al terminar la descarga es un reporte básico. Y esto lo he mencionado mucho durante la plática del día de hoy, porque es común que los usuarios nos digan esto, oye, pero ¿por qué no se ve el desglose de impuestos? Yo quiero ver el IVA al 8, al 16. No, no, no. Es que este reporte es un resumen de la descarga. Ese reporte que se muestra no son todos los datos del XML. Si tú quieres tener esa información, para eso existen otras herramientas dentro del programa. Pero la descarga es eso, es descargar y ver qué había en el SAT, algo muy rápido. Pero ya otros procesos es aparte. Si algún XML no pudo ser descargado, por ejemplo, yo quería descargar 50000, el sistema solamente descargó 33000. Ok, hay 15000 que no se descargó. El sistema en todo caso te muestra en pantalla lo que él encontró en el SAT, pero algunos datos van a estar vacíos. Por ejemplo, la serie, el subtotal, el descuento. ¿Por qué? Porque no se pudo descargar el XML. Esos datos están solamente dentro del XML. Entonces, como no los puedo descargar, no los puedo extraer y no los puedo mostrar en pantalla. Entonces, van a aparecer algunos datos vacíos si no los pudo descargar.
¿Qué reportes existen? Ahora sí, una vez que terminé la descarga de los XML, yo puedo utilizar los reportes que realmente me interesan. Convertir Excel es un reporte bastante utilizado, me atrevería a decir que es el más utilizado de todo el programa, que contiene más de 200 columnas, se saca toda la información que se puede extraer de los XML. Desglose de impuesto también es muy utilizado. ¿Por qué? Porque es un reporte que me muestra los impuestos por tipo y por tasa. Ejemplo, me dice impuestos trasladados, el IVA al 0, el IVA al 8, el IVA al 16, etcétera. Entonces yo tengo todo desglosado, muy bonito, muy separado, para que pueda trabajar con esa información. Entonces aquí es donde se utilizan los XML que ya descargué, ¿no? Eso es lo que les decía. No hay que confundir la descarga con este tipo de reportes. Y el último reporte que les recomiendo es el desglose de conceptos, donde se muestra la información de lo que se vendió o se compró. Y aquí podemos ver todo el detalle de lo que se compró y se vendió, cantidad, unidad, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos extraer de los conceptos. Otro punto importante es que el SAT no permite descargar los XML recibidos cancelados. Si ya fue cancelado, no se puede descargar el XML. Justamente en estos días tuvimos el caso con un cliente donde nos decía, oye, es que yo sí lo puedo descargar. Le dijimos, ok, entra al servidor del SAT y él nos hizo la demostración, entró al servidor del SAT y los intentó descargar y no se pudo descargar. Le decía, es que no es una limitante del programa, es el propio servidor del SAT el que nos limita a hacer cosas. Entonces no se puede descargar. Él me decía, oye, pero ¿por qué? Bueno, desconocemos el motivo, pero lo único es que la regla dice que si es un recibido y está cancelado, el XML no se puede descargar. Hemos encontrado algunos casos donde los clientes nos dicen, oye, pero no pude descargar los 33,000 XML que prometen en su sitio, en la información que nos dan. Bueno, aclarar que nosotros siempre hablamos de hasta 33,000 XML, es el tope que hemos alcanzado, lo máximo que hemos logrado, pero efectivamente no siempre se logra. En las diferentes pruebas que hicimos, en su momento alcanzábamos 20,000, 25,000, pero nunca, bueno, pocas veces llegamos a los 33,000. Y esto se debe a dos motivos principalmente. Uno, qué tan saturado está el servidor del SAT. Por eso siempre recomendamos hacerlo en horas de la noche. Si quieres descargar un gran volumen, hazlo en horas de la madrugada, porque es cuando el servidor del SAT está más desocupado y vas a poder descargar mayor volumen. Y segundo, la velocidad de conexión de tu internet termina afectando. Si estás conectado por cable, va a ser muchísimo más rápido, como les mostrábamos hace un momento. Entonces, no siempre es posible descargar los 33,000. Lo que nosotros sí aseguramos es que vas a sobrepasar los 2,000. Eso sí, porque lo hemos probado, porque muchos clientes lo trabajan, ¿no? Entonces, no hay problema con eso de superar el límite de los 2,000. Pero cuánto vas a alcanzar va a depender de factores externos a los cuales no tenemos control. Una vez alcanzado el límite del SAT, no es posible descargar más archivos. Sí, si tú tienes que descargar 20,000, por ejemplo, y el sistema llegó hasta 15,000, ya no puedes descargar más, ni siquiera entrando al propio servidor del SAT y dándole clic, vas a poder descargar. El mismo SAT te lo prohíbe. Tienes que esperar hasta el día siguiente. Ok, y bueno, algo que les comentaba al inicio de la presentación, de la demo, perdón, era que la clave CIEC no se muestra en pantalla. Y esa es una pregunta muy recurrente donde nos dicen, oye, pero ¿por qué no se ve? ¿Por qué no es la misma? Entonces el sistema no funciona. No, el sistema va a seguir funcionando y trabajando. No se preocupen, simplemente lo hacemos por que no llegue alguna persona y vea la clave CIEC y se la lleve. Alguien de mala fe que de pronto llegó y buscó ese dato. ¿O qué pasa si te roban la computadora? Entonces alguien abre el programa, ve las claves CIEC de todos tus 100, 200 clientes que tiene y ya puede entrar al SAT. No, de esta forma estamos protegiéndote. Entonces no te preocupes. La clave CIEC nunca se va a volver a ver porque está por dentro, está encriptada, está protegida de diferentes maneras y el sistema la maneja. Entonces, cuando alguien necesita ingresar al servidor del SAT, él la extrae y la usa, pero en pantalla nunca se va a ver. Es importante tener claro este punto porque también recibimos muchas dudas al respecto. Esto es todo con respecto a la descarga de los XML que les queríamos mostrar el día de hoy. Ahora vamos hacia la metadata, lo que es consultar la metadata y convertirla a Excel. Pero lo primero que tenemos que tener claro con este punto es qué es la metadata. Estuvimos buscando una definición en el SAT y nos gustó mucho esta parte donde dice que son los datos más representativos del comprobante. O sea, no son todos los datos del XML, del CFDI, del comprobante, son solamente algunos datos, como el folio fiscal, el emisor, el receptor, la fecha de emisión, la fecha de timbrado, el RFC del PAC, el total, ¿no? El efecto del comprobante, el estado del comprobante, si está vigente o cancelado, la fecha de cancelación, por si fue cancelado, el motivo por qué fue cancelado y el folio de sustitución. Estos son los datos que encuentras en la metadata. No son muchos, alguien diría, oye, pues son pocos comparados con los 200 que tienen XML. Sí, son pocos si los comparo,
pero son los esenciales para hacer otros trabajos, para resolver otros temas. Y justamente esa es la siguiente pregunta. Bueno, ¿y para qué sirve la metadata? Si son tan pocos datos, bueno, para varias cosas. Uno, con eso puedo saber qué tiene registrado en el SAT acerca de un contribuyente, ya sea emitidos o recibidos. Puedo saberlo rápidamente. Saber qué comprobantes han cambiado de estatus, sí. Yo sé que tengo, este año emití 1000 facturas y todas estaban vigentes en mi sistema administrativo, en mi ERP, en mi contabilidad. Pero si yo descargo la metadata, puedo saber cuáles están cancelados, si alguno llegó a cambiar, que luego pasa con los recibidos. Mi proveedor me los canceló, me solicitó la cancelación, yo no me di cuenta o no le di seguimiento y se canceló después de 72 horas. Entonces ya puedo estar yo verificando si alguno cambió de estatus, de vigente a cancelado. Para esto es genial la metadata. Y bueno, justamente para llevar un proceso de conciliación de lo que yo tengo contra lo que tiene el SAT, poder cruzar esas dos cosas es esencial. ¿Por qué? Porque al final del día yo puedo comparar mi ERP, mi sistema contable, mi sistema de facturación, etcétera, contra lo que tiene el SAT y poder encontrar diferencias. Justamente nuestro sistema Descargarse de FDI tiene un módulo de conciliación que estaremos tratando en un curso más adelante. ¿Cómo resuelve facturando este tema de los metadatos? Bueno, nosotros lo que hicimos fue construir un sistema, un módulo llamado consulta de comprobantes. Este módulo ofrece varias ventajas. Uno, no existe límite en cuanto a la cantidad de información a consultar. Recordemos que en la descarga tenemos un límite de hasta 33,000, pero en este caso no. ¿Qué pasa si yo quiero consultar los últimos 10 años? Entonces yo lo puedo consultar con la metadata, obtengo toda la información y hacer una conciliación. Y aquí no hay límite. Oye, si son 1,000,000, no hay problema. En nuestro caso hemos llegado a hacer consultas de hasta 800,000 y sin ningún problema. Aquí el único problema sería la memoria de tu computadora al tener tanta información, pero en cuanto a la consulta, no. La consulta va a traer todo, porque aquí, a diferencia de la descarga, yo no me traigo los XML, yo solamente me traigo los datos que se necesitan, los datos que les mostré hace un momento. Igual no existe restricción en el periodo a consultar. Yo puedo decirle, oye, yo quiero saber todo desde el 1 de enero del 2010 hasta el día de hoy, aunque mi empresa empezó a facturar hace un mes. No importa, se le puede hacer estas consultas directamente al sistema para que él traiga toda esta información. Se puede procesar al mismo tiempo tanto emitidos como recibidos. Igual, el proceso es automático, solamente indicas el RFC y el periodo que quieres consultar y listo. También manejamos filtros por si quieres filtrar la información. Y al final también tenemos un reporte básico, insisto, muy básico, pero que funciona. Eso es lo importante, que al final del día nos resuelve el tema de saber qué tiene el servidor del SAT y poder hacer una conciliación, por ejemplo. Ok, vamos a entrar a hacer una demo muy rápida, porque este módulo es muy similar al que ya vimos en la descarga. Voy a hacerle aquí, consultar, este es el botón, consulta de comprobantes en el SAT. Eso es lo que para nosotros significa la metadata. ¿Ok? Aquí igual me pide el RFC, insisto, se ve la clave CIEC, pero si yo digo que me la muestre, pues esto no corresponde. ¿Sí? Lógicamente para que nadie la pueda ver. Una vez ingresada ya no se puede volver a ver la clave CIEC. Le pido el periodo, le indico el periodo, le indico si quiero emitidos o recibidos, en este caso recibidos, quiero ingreso, egreso y pago, y no le voy a poner ningún otro filtro. Des en cuenta que aquí no existe la opción de generar PDF, y sí, tiene todo el sentido del mundo. Pues, no voy a descargar ningún XML, entonces si no descargo XML, ¿qué PDF puedo generar? Ni tampoco me dice que volver a descargar los XML, sí, porque esto es solamente una consulta. Esto no es una descarga de los XML. Entonces vamos a decirle que nos consulte. Voy a abrir un poco más el escenario, lo voy a decir que desde el 1 de enero del 2024 hasta el día de hoy. Es más, lo voy a hacer desde el 2023. 1 de enero del 2023 hasta el día de hoy. ¿Ok? Esto es para que ustedes puedan observar que el sistema permite rangos totalmente abiertos, algo que no se puede en el portal del SAT. Nosotros no tenemos ninguna restricción. Nuestro sistema es totalmente abierto. Entonces tú puedes decirle cualquier rango, lo que se te ocurra, ¿eh? No hay ninguna restricción al respecto. Y ahorita van a ver, ya ingresó al servidor del SAT, ya me está consultando. Si ustedes logran ver en la parte de abajo con un color muy suave, nos dice qué periodo está consultando. En este caso estamos ya consultando septiembre de 2023, octubre, noviembre. Es muy, muy, muy rápido. Ya lleva 4,900, 5,000 UIDs encontrados. Me dice cuáles son vigentes, cuáles son cancelados y listo, ya terminó. Con esto acabo de consultar 2023 y 2024. Fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo? 36 segundos. Entonces, esto para poder hacer una conciliación, para saber cómo están mis comprobantes, genial, porque no necesito los XML. Justamente un cliente hace poco nos preguntaba, es que no puedo descargar los XML. Y le decíamos, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer?
Quiero saber si están vigentes o cancelados. Pues es que no necesitas los XML. Tú necesitas realmente hacer una consulta y ver cómo está en el SAT. Y en este caso, pues me dice que hay 5.578 vigentes y 88 cancelados. Le doy a aceptar y ya tengo el reporte. Este reporte es un reporte básico, insisto. Aquí no vas a encontrar el folio interno de la compañía, 1, 2, 3, 4, 5, este consecutivo. No vas a encontrar la serie. Son datos muy reducidos, pero son los esenciales para poder trabajar, como el UID, por ejemplo, la fecha del comprobante, etcétera. Hay una serie de datos. Igual que cualquier parte del sistema, este módulo permite quitar columnas, agregar columnas, moverlas, etcétera, ¿no? Cosas que vimos en el evento pasado, en el curso pasado. Por cierto, si alguien quiere tener acceso a dicho curso, puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube, ya fue publicado, y ahí pueden ver todo lo que vimos la semana pasada, donde les enseñamos cómo trabajar con las columnas, bandas y plantillas, cómo configurar el sistema para que tú veas los datos que realmente necesitas ver. Listo, ya tengo mi reporte. Esto lo puedo exportar a Excel y sin ningún problema ya lo voy a estar visualizando. Entonces, esto es lo padre. Fácil, rápido, sencillo. No hay que hacer gran cosa. Ok, ya vimos cómo se obtiene la metadata, lo que para nosotros en Facturando trabajamos como metadata. ¿Qué queremos aclarar de este punto que es importante? Insisto, el reporte. El reporte que se muestra es algo sencillo, algo básico, no contiene toda la información. Si alguien me pregunta, oye, ¿y el subtotal y el descuento? Mira, eso no existe porque dentro del servidor del SAT no está disponible esa información. Te vamos a mostrar los datos más básicos, ya los nombramos, pero que te son totalmente funcionales para lo que tú requieres hacer. Comúnmente son conciliaciones. ¿Ok? No puede, no se, se puede exportar Excel. Sí, el resultado de lo que ya vimos se puede exportar a Excel sin ningún problema. Para eso hay un botón ahí o le damos clic derecho, exportar a Excel y ya tenemos en Excel toda la información. No se descarga ningún archivo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de consulta, no tiene que ver con la descarga, ¿no? Por eso son diferentes y por eso los separamos. Bien, hasta aquí la parte de descarga de los XML, metadata, y ahora vamos a ver un punto que también nos han pedido los usuarios, que es cómo configurar la descarga masiva. ¿Dónde se guardan los XML? ¿Con qué nombre? Hay clientes que me dicen, yo quiero que tenga específicamente este nombre o que se guarden en determinada carpeta. Y eso es justamente lo que nosotros queremos mostrar en esta parte. El sistema trabaja lo que llamamos un directorio base. Es a partir de donde se comienzan a guardar los XML. El sistema por defecto los guarda en esta ruta C, dos puntos barra XML. Pero esa es la que él propone, pero tú la puedes cambiar. Más adelante vamos a ver cómo se cambia. Tú lo puedes indicar a una unidad de red. Hay usuarios que dicen, oye, yo no lo quiero en C, en mi computadora, yo lo quiero en Z porque esa es el servidor. Ok, le configuras. Ahorita vamos a ver cómo se configura. Y otros usuarios más avanzados, nos pareció muy padre y nos sorprendió porque nunca lo habíamos considerado, pero ellos configuran para que sea en la nube, para que se guarden en Dropbox, OneDrive y bueno, en otras nubes y tengan respaldo de la información en la nube. Entonces, fue algo que nos sorprendió, nunca lo tuvimos contemplado, pero nos pareció muy padre y hay usuarios que están trabajando así, de tal forma que ellos comparten la información en diferentes ubicaciones. ¿Ok? Entonces, todo esto se puede hacer con el sistema. Ese es el directorio base, a partir de donde se van a descargar los XML. Luego viene en qué directorio realmente se van a guardar. Lo que hace el sistema es que te permite definir la estructura de carpetas donde se van a guardar. Por ejemplo, yo quiero que me los guarde por año, agrupados por año, y luego por mes, y luego por día. Entonces, el sistema va creando carpetas para ir guardando la información. Por defecto, él tiene 4 opciones, pero el usuario lo puede configurar como ustedes quieran. Hay opciones muy avanzadas, hay cosas muy locas que a veces piden los usuarios que nos sorprenden y dicen, oye, esto, pues sí, pero el sistema permite hacer esto. Se puede personalizar tanto como ustedes lo quieran, la descarga. ¿Dónde quieres que se guarde? ¿Cómo quieres esa estructura? ¿Año, mes, día? ¿O no? Yo lo quiero primero el emisor. Hay diferentes opciones. Y esto aplica tanto para emitidos como para recibidos. Y luego viene el nombre del archivo, porque esta es la carpeta donde se va a guardar. Otra cosa es el nombre. ¿Qué nombre quiero que tenga? Y igual, el nombre se arma con los propios datos del XML. El sistema por defecto propone 5 opciones y ya ustedes deciden cuál utilizar o se puede configurar, hacer configuraciones muy personalizadas. Ahorita les vamos a dar una demostración de cómo, un ejemplo de cómo algunos clientes lo llegan a tener. Vamos a hacer un pequeño demo muy rápido de dónde se encuentra esta opción, porque también algunos clientes la solicitan. Y esta opción la tenemos aquí en la parte superior. Le damos configuración configurar el directorio de la descarga. Le das clic y aquí puedo indicar la ruta, el directorio inicial, el directorio base. Aquí es donde les decía, oye, pues yo quiero que me lo mandes a Z. ¿Por qué? Porque Z es mi unidad de red.
Z es mi servidor. ¿Ok? Entonces aquí puedes configurar una carpeta de Dropbox, una carpeta de OneDrive, lo que tú quieras, lo puedes configurar aquí. Luego, y aquí puedes seleccionar dónde lo quieres, ¿no? Luego viene la parte de cómo quieres que se llame el directorio o cómo quieres que se llamen los directorios. Como les digo, el sistema ya propone 5 opciones por defecto y también para el nombre. Arriba tenemos el directorio o la carpeta donde se van a guardar, cómo va a ser esa estructura de carpetas. En este caso es el RFC del emisor, el año de emisión y que son emitidos y luego el mes. Y luego el nombre, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que les gusta solamente el UID. Entonces, el nombre de cada XML es el UID.xml. Lo dejan así. Inicialmente se nos hizo muy extraño. ¿Por qué no tener más datos? Porque su sistema contable o administrativo así lo requiere, solamente el UID. Pero bueno, el sistema ofrece más opciones. Entonces, todo esto ya lo puedes tú configurar y adaptar a tu empresa. Insisto, aquí el sistema trae ya unas opciones por defecto. ¿Qué pasa si quiero algo personalizado, algo completamente adaptado a mi compañía? Se puede hacer, sin ningún problema se puede llegar a configurar. Y aquí les quiero mostrar algunas opciones. Dos ejemplos en específico. Para el directorio, por ejemplo, un cliente que nos pidió que quería el año de emisión, el RFC de emisor y el mes de emisión. Entonces, esta configuración no la trae el sistema por defecto. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nos conectamos a su computadora por medio de TeamViewer y configuramos esta parte. Hay que hacerlo en un archivo de configuración especial, pero se puede llegar a hacer. Igual, ¿qué pasa con el nombre del archivo? Tenemos otro cliente que nos pidió, yo quiero que sea el UID, guión, el RFC del emisor, guión, el RFC del receptor, guión y el total.xml. Y el total lo quería a 2 decimales, ¿no? Está bien, todo esto se puede hacer. Nada más que en este caso, como son opciones personalizadas, tenemos que hacerlo nosotros conectándonos a la computadora del cliente. ¿Okay? Se configura y ya, cuando el sistema descarga, haga la descarga de los XML, él va a utilizar esta configuración para ir guardando los XML en estas carpetas con estos nombres que el cliente solicitó. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque ustedes pueden personalizar su descarga tanto como lo deseen. Bueno, vámonos para la parte final ya de esta descarga masiva y nos gustaría hacer un resumen. El primero de ellos es decirles que el sistema cuenta con 2 módulos, uno para la descarga, otro para la consulta. La descarga, como tal, se trae los XML del servidor del SAT y los PDFs que tú le indiques. Y la consulta lo único que hace es justamente preguntarle al servidor del SAT. ¿Ok? ¿Qué recomendaciones podemos dar en este caso? Por favor, seguir las prácticas comentadas en una diapositiva anterior. Es importante porque eso nos permite que a la hora de que ustedes estén trabajando obtengan la mayor cantidad de información, tengan mejor experiencia con el sistema, etcétera. Es importante seguir esos puntos que ya comentamos. Eso les va a dar una mejor experiencia con el sistema, que el sistema trabaje mucho más rápido, que les dé lo que ustedes realmente necesitan. Y bueno, no olvidar la parte de la configuración avanzada. Recordemos que podemos configurar el directorio y el nombre del archivo, que si lo queremos guardar en la nube se puede llegar a hacer, ¿no? Ya tenemos clientes trabajando de esa manera. Les agradezco mucho su participación, que hayan estado con nosotros el día de hoy.